Este es el Sol. Desde hace unos 10.000 años antes de Cristo, la historia abunda de grabados y escrituras expresando el respeto y la adoración de los pueblos por este objeto. Y es fácil de entender por qué, ya que el Sol sale todas las mañanas, trayendo consigo visión, el calor, la seguridad, salvando al hombre del frío y de la ciega oscuridad, llena de predadores nocturnos. Los pueblos antiguos entendían que sin el Sol no hay ni cosechas ni la vida en el planeta como tal. Esta conciencia hizo del Sol el objeto más venerado de todos los tiempos, seguido por las estrellas. A través de la trayectoria de las estrellas, los antiguos reconocían y anticipaban a largo plazo eventos tales como los eclipses o las lunas llenas. A su tiempo catalogaron a grupos celestiales en lo que hoy conocemos como constelaciones. Esa es la cruz del zodiaco, una de las imágenes conceptuales más antiguas de la historia de la humanidad. La cruz sigue de una manera figurativa el paso del Sol a través de las 12 constelaciones a lo largo del año, pero también refleja los 12 meses, las 4 estaciones y los solsticios y equinoccios. El término zodiaco se relaciona con el hecho de que las constelaciones suelen ser antropomorfizadas o personificadas como figuras o animales. En otras palabras, las primeras civilizaciones no solo seguían al Sol y las estrellas, sino también los personificaban a través de mitos elaborados, incluyendo sus movimientos y relaciones. El Sol, con sus cualidades de dar y nutrir la vida, fue personificado como un representante del Creador no visto, el Sol de Dios, la luz del mundo o el salvador de la humanidad, de la misma manera que las 12 constelaciones correspondían a los lugares del viaje solar, siendo identificadas con nombres casi siempre haciendo referencia a los elementos de la naturaleza que se sucedían en el tiempo, tales como Acuario, el que trae las lluvias de la primavera. Este es Horus, el dios del sol que fue un objeto de culto en Egipto cerca de 3.000 años antes de Cristo. Horus es el sol antropomorfizado y su vida es una serie de mitos alegóricos relacionados con el movimiento del sol en el cielo. Gracias a los viejos jeroglíficos, hoy sabemos mucho de este Mesías solar. Horus, siendo el mismo el sol o la luz, tiene un enemigo llamado Set, la personificación de la oscuridad o la noche. Cada mañana Horus le ganaba a Set en la batalla, mientras que al atardecer era Set quien vencía a Horus y lo mandaba al bajo mundo. Cabe mencionar que la lucha entre la oscuridad y la luz, o entre el bien y el mal, es una de las dualidades mitológicas más extendidas que siguen presentes en varios contextos hasta el día de hoy. En grandes rasgos, la historia de Horus es la siguiente. Horus nació el 25 de diciembre, hijo de la Virgen Isis Meri. Su nacimiento fue acompañado por una estrella en el este, la cual ayudó a 3 reyes a ubicar y venerar al Salvador recién nacido. Niño prodigio, a los 12 años empezó sus enseñanzas y a los 30 fue bautizado, Anup. Así comenzando su ministerio, Horus tenía 12 discípulos que viajaban con él haciendo milagros, tales como curar a los enfermos o caminar sobre el agua. Horus era conocido con varios nombres: la verdad, la luz, el Hijo de Dios, el buen pastor, el Cordero de Dios, entre muchos otros. Tras haber sido traicionado por Tifón, Horus fue crucificado, enterrado durante 3 días y resucitado. Originales o no, estos conceptos han sido adoptados por muchas otras culturas en el mundo entero. Por tanto, muchos dioses hoy derivan de su divinidad, de la misma mitología. Atis de Frigia, nacido de la Virgen Nana el 25 de diciembre, crucificado, enterrado y resucitado 3 días más tarde. Krishna de India, nacido de la Virgen de Baki, con la estrella del este apuntando a su llegada, realizaba milagros con sus discípulos para luego ser resucitado tras morir. Dionisio, de Grecia, nacido de una virgen el 25 de diciembre, era un maestro nómada que hacía milagros tales como transformar el agua en vino. Fue llamado el Rey de los Reyes, el único hijo de Dios, el Alfa y el Omega, entre otros muchos otros, y cuando murió fue resucitado. Mitra, de Persia, nacido de una virgen el 25 de diciembre, también tuvo 12 discípulos y hacía milagros, y cuando murió fue enterrado por 3 días y luego resucitado, teniendo apodos tales como la verdad, la luz y muchos otros. Curiosamente, el día sagrado para celebrar a Mitra era el domingo.
La realidad es que muchos salvadores de diferentes épocas en todas partes del mundo comparten estas mismas características. Entonces la pregunta es, ¿por qué estos y no otros? ¿Por qué todos tenían que nacer de una virgen el 25 de diciembre, permanecer muertos durante 3 días y ser resucitados? ¿Por qué tenían que tener 12 seguidores? Para responder estas preguntas examinamos nuestro Mesías solar más reciente. Jesucristo, nacido en Belén de la Virgen María el 25 de diciembre. Su nacimiento anunciado por la estrella del este que los 3 reyes magos siguieron para ubicar al nuevo Salvador. Empezó sus enseñanzas a la edad de 12 años y a los 30 fue bautizado por Juan el Bautista. Así comenzando su ministerio. Jesús tuvo 12 discípulos que viajaban con él haciendo milagros tales como curar a los enfermos, caminar sobre el agua, despertar a los muertos, y él mismo era conocido como Rey de los Reyes, el Hijo de Dios, la luz del mundo, el Alfa y Omega, el Cordero de Dios, entre muchos otros nombres. Después de ser traicionado por su discípulo Judas y vendido por 30 piezas de plata, fue crucificado y enterrado y 3 días más tarde resucitado para subir a los cielos. Antes que nada, observamos que toda esta secuencia es 100% astrológica. La estrella del este no es otra que Sirio, la estrella más brillante en el cielo, que el 24 de diciembre se alinea con las 3 estrellas más brillantes del cinturón de Orión. Las 3 estrellas brillantes las llamamos hoy día como si fueran llamadas antes, los 3 reyes. Los 3 reyes y la estrella más brillante, Sirio, todas apuntan a un lugar donde sale el sol, el 25 de diciembre. Por eso los 3 reyes siguen a la estrella del este para localizar el amanecer, es decir, el nacimiento del sol. La Virgen María es la constelación de Virgo, lo que significa virgen en el latín. Virgo también se refiere a la casa del pan. Por lo tanto, la representación de Virgo es una virgen sosteniendo un puñado de trigo. La casa del pan es el símbolo del trigo, representando los meses de agosto y septiembre, el periodo de la cosecha. En realidad, Belén literalmente significa la casa del pan. Y hace referencia a la constelación Virgo, un lugar en el cielo, no en la tierra. Existe un otro fenómeno bien curioso que ocurre cerca del 25 de diciembre, en el solsticio de invierno. Del solsticio de verano al de invierno, los días se hacen más cortos y fríos. Mirando desde el hemisferio norte, el sol parece moverse hacia el sur, haciéndose cada vez más pequeño y escaso. Para los antiguos, el acortamiento de los días y el acabo de las cosechas, cuando se acercaba el solsticio de invierno, simbolizaba el proceso de morir. Era la muerte del sol. El 22 de diciembre el sol llega a su muerte, cuando tras desplazarse continuamente durante 6 meses, termina su trayecto en el lugar más bajo en el cielo. Ahora sucede algo curioso. El sol deja de moverse hacia el sur, por lo que parecen ser 3 días. Durante estos 3 días de descanso, el sol está en la vecindad de la constelación de la Cruz del Sur, o Crux. Después de esta pausa, el 25 de diciembre, el sol vuelve a moverse 1 grado, esta vez hacia el norte, anunciando con esto días más largos, más cálidos, en fin, la primavera. De ahí viene lo de morir en la cruz, estar muerto durante 3 días y luego nacer otra vez. Es por esto que Jesús y muchos otros dioses del sol comparten la crucifixión, los 3 días de muerte y el hecho de resucitar. Es el trayecto del sol mismo antes de tomar el rumbo hacia el hemisferio norte para traer la primavera y por tanto la salvación. Sin embargo, no se celebra la resurrección del sol hasta el equinoccio de primavera o Pascuas. Esto se debe al hecho de que solo entonces, cuando Él vence la malvada oscuridad, cuando los días se hacen más largos que las noches y aparecen las condiciones revitalizantes de la primavera. Ahora, el más obvio de todos los símbolos astrológicos acerca de Jesús son los 12 apóstoles, pues son simplemente 12 constelaciones del zodiaco, a través de las cuales viaja Jesús, es decir, el sol. De hecho, el número 12 aparece muchas veces a lo largo de la Biblia. Este texto tiene más que ver con la astrología que con cualquier otra cosa. La vida figurativa del sol no era solo una expresión artística o herramienta para seguir los movimientos del sol. Era también un símbolo espiritual pagano, que resumido podría parecer en algo así.
Este no es un símbolo cristiano, es una interpretación pagana de la cruz del zodiaco. Es por eso que Jesús en las primeras artes secretas se mostraba con la cabeza sobre la cruz, debido a que Jesús es el sol de Dios, la luz del mundo, el Salvador levantado, el que vendrá nuevamente, como lo hace cada mañana, la gloria de Dios, que defiende al mundo de la oscuridad, el que renace cada mañana y puede verse viniendo entre las nubes, alto en el cielo, con su corona de espinas o rayos solares. With his crown of thorns or sun rays. De las varias metáforas astrológicas y astronómicas encontradas en la Biblia, una de las más importantes tiene que ver con eras, abundando en la Biblia referencias a lo que es la era. Para entender esto, nos hace falta saber un poco sobre el fenómeno llamado precesión de los equinoccios. Los antiguos egipcios, así como culturas anteriores a ellos, reconocían que aproximadamente cada 2150 años, el amanecer en la mañana del equinoccio de primavera ocurre en un signo diferente del zodiaco. Esto tiene que ver con el lento movimiento angular que la Tierra mantiene mientras gira sobre su eje, y se llama precesión, porque las constelaciones van hacia atrás de forma opuesta al ciclo anual habitual. El tiempo que tarda la precesión en pasar por los 12 signos es aproximadamente de 25.765 años. A esto se le llama el Gran Año, un fenómeno del cual las sociedades antiguas eran muy conscientes, llamando al periodo de 2150 años una era. De 4300 a.C. a 2150 a.C. fue la era de Tauro, el toro. De 2150 a.C. al primero fue la era de Aries, el carnero. Y del primero después de Cristo al 2150 después de Cristo es la era de Piscis, en la que estamos hoy. Cerca del año 2150 entraremos en una nueva era, la de Acuario. La Biblia refleja en grandes rasgos un movimiento simbólico a través de las tres eras, mientras anuncia una cuarta. En el Viejo Testamento, cuando Moisés baja del monte Sinaí con los 10 mandamientos, se enfada al ver a su gente venerando un becerro de oro, tanto que de hecho destroza las placas de piedra y obliga a su gente a matarse entre sí para purificarse. La mayoría de los especialistas bíblicos atribuyen esta ira al hecho de que los israelitas están dando culto a un ídolo falso, pero en realidad el becerro de oro es Tauro, mientras que Moisés representa la era de Aries. Es por eso que los judíos hasta hoy en día suenan el shofar. Moisés representa la nueva era, en la cual todos deben cortar los lazos con la era que le precede. Otros dioses como Mitra, una divinidad precristiana que mata al toro, también marca estas transiciones del mismo modo. Jesús es la figura que acompaña a la era de Aries hacia la era de Piscis, o sea, de los dos peces. El simbolismo del pez abunda en el Nuevo Testamento, donde Jesús alimenta a 5,000 personas con pan y 2 peces. Cuando comienza su ministerio en Galilea, se hace amigo de 2 pescadores que le siguen. Y creo que todos hemos visto pegatinas con un símbolo de pez en muchos coches, aunque pocos saben lo que significa realmente. Se trata de un símbolo astrológico pagano del reino del sol durante la era de Piscis. También el supuesto nacimiento de Jesús es esencialmente el comienzo de esta era. En Lucas 22:10, cuando a Jesús le preguntan sus discípulos dónde serían las próximas Pascuas cuando Él se haya ido, Jesús contesta: cuando entren a la ciudad contemplen, ahí encontrarán un hombre sosteniendo un cántaro de agua. Síganlo a la casa donde entre. Este escrito es uno de los más reveladores de todas las referencias astrológicas en la Biblia. El hombre llevando el cántaro de agua es Acuario, el aguador, representado siempre como un hombre echando agua desde un cántaro, ya que simboliza la era que sigue a Piscis,
Y cuando el sol de Dios, deje la era de Piscis, Jesús irá a casa de Acuario, ya que Acuario sigue a Piscis en la precesión de los equinoccios. Todo lo que Jesús está diciendo es que tras la era de Piscis vendrá la era de Acuario. Todos hemos oído hablar acerca del final del tiempo y del fin del mundo. Aparte de la representación caricaturesca del libro de las Revelaciones, la fuente principal de esta idea viene de Mateo 28:20, donde Jesús dice: «Estaré contigo hasta el fin del mundo». Sin embargo, en la versión del Rey James, mundo es una traducción errónea. Entre otras malas traducciones que hay ahí, la palabra correcta es aeon, que significa era. Estaré contigo hasta el fin de la era. Lo cual es cierto, ya que la personificación pisciana de Jesús terminará cuando el sol entre a la era de Acuario. Todo el concepto del fin del tiempo y del fin del mundo es una alegoría astrológica mal interpretada. Pero ¿cómo decírselo a unos 100 millones de personas en Estados Unidos que creen que se acerca el fin del mundo? Más aún, el personaje de Jesús como híbrido literario y astrológico es más bien un plagio del dios del sol egipcio, Horus. Por ejemplo, grabadas hace alrededor de 3.500 años en las paredes del templo de Luxor, hay imágenes de la Anunciación, la concepción inmaculada, el nacimiento y la veneración de Horus. Las imágenes comienzan con Tao, anunciando a la Virgen Isis, que concebirá a Horus. Luego el Espíritu Santo, Nef, impregna a la Virgen. Y después viene el alumbramiento y la veneración. Esta es exactamente la historia de la concepción milagrosa de Jesús. De hecho, las similitudes entre la religión egipcia y cristiana son asombrosas. Y el plagio no termina ahí. La historia de Noé y el arca de Noé están copiadas textualmente de la tradición egipcia. El concepto de la gran inundación es algo muy presente en el mundo antiguo, con más de 200 declaraciones diferentes citadas en distintos periodos. Basta con citar la época de Gilgamesh, con sus escritos de 2600 años antes de Cristo. Esa historia habla de una gran inundación mandada por Dios, un arca que salvó animales e incluso el envío y el retorno de una paloma, todos iguales que en la historia bíblica, junto con muchas otras similitudes. También la historia de Moisés es un plagio. Cuando Moisés nació, se dijo que fue puesto en un canasto y dejado flotando en un río para evitar el infanticidio. Más tarde fue rescatado por una hija de la realeza y criado por ella como un príncipe. Esa historia de un bebé en un canasto es una copia del mito de Sargón de Akkad, que data alrededor de 2250 a.C. Sargón también fue puesto en un canasto al nacer para evitar infanticidio y fue dejado flotando en un río para acabar rescatado y criado por Aki, una comadrona de la realeza. Aún más, Moisés es conocido como el quien da leyes, ya que fue él quien trajo los 10 mandamientos. Sin embargo, la idea de una ley pasada de Dios a un profeta en una montaña es también un tópico en la historia de los mitos. En India, Manu era el que daba las leyes. En Creta, Minos ascendió al monte Dicta, donde Zeus le dio las leyes sagradas, mientras que en Egipto hubo Mises, que llevó las placas de piedra donde describieron las leyes divinas. Manu, Minos, Mises, Moisés. Y en cuanto a los 10 mandamientos, fueron sacados completamente del encanto 125 del libro de los muertos egipcio. Lo que en el libro de los muertos era "no he robado" se convirtió en "no robarás", "no he matado" en "no matarás", "no he mentido" en "no levantarás falso testimonio", y así sucesivamente. De hecho, la religión egipcia es el primer punto de referencia para la teología judeocristiana. El bautismo, la vida después de la muerte, el juicio final, el nacimiento por virgen y la resurrección, la crucifixión, el arca de la alianza, la circuncisión, los salvadores, la sagrada comunión, el diluvio, la Pascua cristiana, la Navidad.
la Pascua judía y muchas más, todos vienen de ideas egipcias creadas mucho antes que el cristianismo y el judaísmo. Justino Mártir, uno de los primeros historiadores y defensores cristianos, escribió: cuando decimos que Jesucristo, nuestro Maestro, fue concebido sin unión sexual, fue crucificado, murió y volvió a la vida para ascender al cielo, no proponemos nada distinto de lo que estiman los hijos de Dios de Júpiter. En otro escrito, Justino Mártir dice: Él nació de una virgen. Acepta esto junto con todo lo que crees del Dios Perseo. Es obvio que Justino y otros cristianos antiguos sabían cuán similar era la cristianidad respecto a las religiones paganas. Sin embargo, Justino tuvo una solución. Según él, lo hizo el diablo. El diablo tuvo la previsión de venir antes de Cristo y crear estas características en el mundo pagano. La cristianidad fundamentalista es algo fascinante. Esa gente cree que el mundo se creó hace 12,000 años. Un día le pregunté a uno de ellos: entonces, ¿qué pasa con los huesos de dinosaurios? Y me contestó: ¿qué huesos? Dios los puso ahí para probar nuestra fe. Creo que Dios te puso a ti aquí para probar mi fe, amigo. La Biblia no es nada más que un híbrido literario astroteológico, como casi todos los mitos religiosos anteriores. De hecho, el tema de transferencia de atributos de un personaje a otro se puede encontrar en la Biblia misma. En el Viejo Testamento, esta es la historia de José. José fue un prototipo de Jesús. José tuvo un nacimiento milagroso. Jesús tuvo un nacimiento milagroso. José tenía 12 hermanos. Jesús tenía 12 discípulos. José fue vendido por 20 piezas de plata. Jesús fue vendido por 30. El hermano Judas sugirió la venta de José. El discípulo Judas sugirió la venta de Jesús. José comenzó su trabajo a la edad de 30 años, igual que lo hizo Jesús. Los paralelismos no paran ahí. ¿Y no habrá alguna referencia histórica no bíblica de una persona llamada Jesús, hijo de María, que viajaba con 12 seguidores curando gente y demás? Hay numerosos historiadores que vivieron en la zona del Mediterráneo, ya sea durante o pronto después de la supuesta vida de Jesús. ¿Cuántos de ellos hablan de él? Ninguno. Sin embargo, para ser justos, no significa que defensores del Jesús histórico no hayan sostenido lo contrario. Plinio el joven Suetonio y Tácito son los primeros tres. Cada una de sus menciones consisten en solo unas pocas oraciones, en el mejor caso, y solo se refieren al Christus, o sea, al Cristo, que de hecho no es un nombre, sino un título que significa el elegido. La cuarta fuente es Josefo, y hace cientos de años fue comprobado que se trata de una falsificación. Lamentablemente, aún hoy se le cita como cierta. Es de suponer que un tipo que se levantó de los muertos y ascendió al cielo delante de todo el mundo y realizó la cantidad de milagros que se le atribuyen, hubiese cobrado más presencia en el registro histórico. No lo hizo porque, una vez examinadas las pruebas, hay una probabilidad muy alta que la figura conocida como Jesús ni siquiera existió. La religión cristiana es una parodia de la adoración del sol, en la cual pusieron a un hombre llamado Cristo en el lugar del sol, y lo adoran como originalmente adoraron al sol. Thomas Paine, 1737-1809. No queremos ser crueles, pero sí justos. No queremos causar sentimientos dolorosos, pero sí queremos ser académicamente correctos, en lo que entendemos y sabemos como cierto. La cristianidad no está basada en verdades, sino es nada más que una historia romana desarrollada con fines políticos. La realidad es que Jesús fue una deidad solar de la secta cristiana agnóstica, y como todos los otros dioses paganos es una figura mítica. Fue el sistema político el que se buscó desarrollar la figura de Jesús para controlar la gente. Por el 325 después de Cristo en Roma, el emperador Constantino
convocó al Consejo de Nicea. Fue durante esta reunión que las doctrinas cristianas políticamente motivadas fueron establecidas y donde empezó la larga historia de derramamiento de sangre cristiano y del fraude espiritual. Durante los siguientes 1600 años, el Vaticano mantuvo un control político sobre toda Europa, conduciéndola a periodos tan tristes como la Edad Oscura o episodios tan vergonzosos como las Cruzadas o la Inquisición. La cristianidad, junto con todos los demás sistemas de creencias teístas, es un fraude que tiene por finalidad separar a las especies de su entorno natural y del mismo modo a nosotros entre sí. Apoyando la ciega sumisión a la autoridad, reduce la responsabilidad humana al hecho de que Dios lo controla todo, pudiendo así justificar crímenes horribles en nombre de la búsqueda divina. Peor aún, otorga más poder a los que conocen la verdad, pero utilizan el mito con el fin de manipular y controlar a las sociedades. El mito religioso es el mecanismo más poderoso jamás creado y sirve como terreno psicológico donde pueden prosperar otros mitos.